Vamos a abrir todos nuestras Biblias en Mateo capítulo 18, por favor. Así todos de pie para reverenciar a nuestro Señor y su bendita y santa palabra. Vamos a abrir las Escrituras el día de hoy en Mateo capítulo 18. Mateo 18. Y venga conmigo, por favor, al versículo 21 hasta finalizar el capítulo. Así, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que el Señor les ha concedido la facultad de estar de pie, usemos ese pararnos en este momento para honrar a nuestro Dios en la lectura de la palabra de Dios. Bien, tenemos todos Mateo capítulo 18, versículo 21. Bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bendita es la palabra del Señor. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, queremos rogar, Señor, tu ayuda en este momento. Una ayuda doble, Padre. Ayuda para que aquel que expone tu palabra no se desvíe ni a izquierda ni a derecha prestando atención a cosas que no debe prestar atención, exponiendo lo que no debe exponer, sino que sea fiel a tu santa palabra, que su predicación sea ungida por tu Santo Espíritu y que tu palabra, como espada de doble filo, penetre hasta partir el alma y el espíritu, que discierna entre las intenciones y los pensamientos del corazón. Que nos ayude a ver que estamos desnudos ante los ojos de aquel ante quien un día hemos de dar cuentas de toda nuestra vida. Pero también ruego, Señor, por quienes escuchan, que sus pensamientos tampoco estén en otro lugar o en otra cosa, sino que unidos en esta fraterna comunión en la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos une, amado Padre, podamos también prestar atención a tu santa palabra, todos y cada uno de nosotros, porque todos necesitamos tu palabra. Háblanos ahora, Señor, por medio de tu palabra. Habla a nuestro corazón, porque necesitamos tu consejo en un tema tan central en tu palabra, que por supuesto tiene tanto que ver contigo y con nosotros. Ayúdanos a tener un corazón dócil
humildad y mansedumbre para recibir tu palabra, Señor, y un oído presto para escuchar tu voz. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión y desechemos entonces tu palabra para venir a ser desechados nosotros en el día final, sino que al contrario, recibiendo tu palabra con mansedumbre, siendo implantada en nuestros corazones, crezcamos en todo para salvación por medio de tu palabra. En Cristo Jesús rogamos estas cosas, Padre, con toda acción de gracias. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Haremos una pausa en nuestra serie sobre la teología pactual reformada y la forma en la que Dios se ha manifestado a nosotros mediante los pactos que Él ha hecho a lo largo de la historia narrada en las Escrituras, para tocar un tema relevante a toda nuestra congregación. Este tema lo he titulado, y por muy obvias razones, el perdón divino. Por supuesto, aunque el perdón divino va a ser lo primero que resalte en todo esto, quiero dar como introducción muy breve, sucinta, a esta exposición de la palabra del Señor, que aunque el centro de la enseñanza será el perdón divino, necesariamente esta enseñanza va ubicada o tiene el objetivo de tratar con los corazones de nuestra congregación. Los corazones de aquellos que profesan tener fe en Jesucristo y haber recibido el perdón de Dios por medio de Jesucristo, a fin de que ellos entiendan que deben practicar el perdón que de Dios ellos han recibido. Así pues, la naturaleza del perdón recibido, la forma en la que hemos recibido el perdón y el requerimiento que el Dios perdonador hace de aquellos que han sido perdonados, es lo que estaremos viendo en esta mañana. El sermón lo dividiré o lo fragmentaré en tres partes. Los tres puntos son: 1, la necesidad del perdón infinito; 2, la parábola del siervo inmisericorde; y 3, las consecuencias de un corazón no perdonador. Vayamos sin más preámbulo a la primera parte o el primer punto de este sermón, el cual se encuentra basado principalmente en los versículos 21 y 22. Permítame dar explicación de estos primeros dos textos contextualizando este pasaje. El contexto anterior inmediato en el pasaje que tienen estos primeros dos versículos, versículos 21 y 22, donde Pedro se acerca al Señor y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? El contexto que hay en esta pregunta es que anteriormente se estaba hablando primero, por supuesto, de la disciplina. El Señor ha comenzado a hablar acerca de la disciplina. Antes de ello estaba hablando acerca de una oveja que se pierde y que es rescatada por el Señor y es traída nuevamente al redil del Padre, al redil del Señor. Que hay fiesta, que hay gozo, sí, es rescatada una oveja que se había apartado y vuelve al redil de su Padre. Y a raíz de ello dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve a él, estando tú y él a solas, y trata el asunto con tu prójimo, con tu hermano. Y da, por supuesto, los pasos claves para lo que nosotros entendemos hoy como la institución de la disciplina bíblica. Pero generalmente ese contexto disciplinario, si no es tomado en consideración con su contexto, puede prestarse para que quienes tienen un corazón no misericordioso, un corazón inmisericorde, piensen que la disciplina necesariamente procura la destrucción de la persona. Es apresurarse paso a paso a fin de llegar a que la persona sea excomulgada o expulsada de en medio de la comunidad del pacto. Nada más alejado de la realidad. Y esto lo demuestra precisamente las palabras de Cristo cuando, precisamente hablando acerca de la disciplina, Pedro le habla y le dice: entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
Pedro había entendido claramente que la disciplina eclesiástica, la disciplina bíblica va dirigida al perdón, a la restauración, a la reconciliación. Pero Pedro no estaba considerando algo. Pedro no estaba considerando que precisamente debe desarrollarse con tal paciencia, tal misericordia, tal deseo de restauración, que debería esperarse que el perdón subsanara cada situación que ocurre dentro de la iglesia del Señor. Ahora Pedro pregunta en ese contexto, ya teniendo ahora un más claro panorama de por qué sale esta pregunta del apóstol Pedro sobre perdonar al hermano, surge entonces la inquietud. Pedro dice, ¿cuántas veces? Hasta 7. Digamos que en la usanza judía, uno pudiera decir, bueno, 7 es el número perfecto. Así que quizás si lo perdono 7 veces, hasta ahí ya está bueno. Si él viene 7 días al día, 7 veces al día y peca contra mí, entonces yo debería perdonarlo, Señor, quizá unas 7 veces al día. 7 es el número perfecto, 7 es el número redondo, 7 es el número del Señor. Y quizá otros pensamientos más numerológicos en ese orden. Por supuesto, es una especulación bastante probable, pero una especulación al fin. ¿Cuál es la respuesta del maestro con respecto a esto? Bien, tomando en cuenta que la institución de la disciplina bíblica tiene como propósito la restauración y la reconciliación, no le dice a Pedro, sí, Pedro, y cuando llegues a la 7ª vez ya tienes derecho de clavarle el nudillo santificado en la boca a tu hermano pecador. Porque de alguna manera, incluso cuando tomamos la palabra disciplina en nuestros labios, o incluso la palabra perdón en nuestros labios, la tomamos en consideración como una especie de número que lo limite. ¿Cuántas veces debo perdonar? 7 quizás. Yo creo que es mucho ya. Si ya yo me altero cuando pecan contra mí la primera vez, voy a llegar hasta 7. Voy a perdonar 7 veces la ofensa. La respuesta de Jesucristo nos muestra que es un deber cristiano la reconciliación y la restauración mediante un perdón genuino con un corazón muy dispuesto. ¿Por qué? Porque la respuesta de Cristo es, no te digo hasta 7, como diciendo, te paras en 7 después de perdonar hasta 7, hasta ahí perdonaste. Cuéntalas y cuando llegues a 7, ahí te detienes. Sino dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Él toma ese 7, número completo, y lo multiplica en este contexto, por el 10, número completo, y dice 70. No 7, sino 70. Pero todavía no le dice hasta 70 veces, sino que toma el 70 veces y le dice 70 veces 7. Es decir, diciendo, Pedro, ¿te parecería mucho perdonar a tu hermano 7 veces? Pues te digo que será 70 veces lo que estás diciendo. No es muy difícil darse cuenta que a lo que el Señor estaba apuntando en este contexto, obviamente no era que usted tomara un bloc de notas para decir 252, 253, 254. Esta vale por 256. Ahí aplicamos unas clases de matemáticas magistrales. Pero Cristo no está diciendo aquí, colócale un número a esto. Quien estaba colocando un número al perdón era Pedro. Pero aunque Cristo responde con números, la idea de Cristo al decir 70 veces 7, ¿cuánto es 70 veces 7, hermanos? 490 veces en un día. ¡Wow! Digamos que hay una persona que peca contra ti 490 veces. Entonces estás con el bloc de notas esperando, es que cuando venga la 91 ya te pasaste, la 90 ya está listo. En la 491 tengo el permiso del Señor de zamparte santamente. Porque estoy obedeciendo al Señor hasta 70 veces 7. No, hermano. La idea del Señor en esta primera enseñanza es buscar la reconciliación y la restauración.
una disposición tal hacia el perdón que no está limitada, uno, por una conciencia que está buscando cuántas veces debe perdonar, sino una resolución a perdonar, una disposición a perdonar. Hermanos, no puede haber restauración, no puede haber reconciliación sin una disposición a perdonar. ¿Qué reconciliación podría realmente haber sin un perdón genuino? ¿Qué restauración podría haber en cualquier circunstancia sin un perdón genuino? ¿No es así? Pero de aquí que ahora entonces nuestro Señor nos dice que el deber cristiano es perdonar. Pero el perdón en sí mismo, la naturaleza del perdón, requiere que entendamos, hermano, que hay cosas dolorosas que no suceden cuando nosotros debemos dar el perdón. Es fácil decir amén a que hay que perdonar a los ofensores cuando no somos nosotros los que recibimos la ofensa. Pero aquel que nos manda a perdonar a los ofensores es el que día tras día recibe más que nosotros ofensas. El Señor dice en Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32, me permito citar la versión Nueva Traducción Viviente: líbrense de toda amargura. Escuche bien. Líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, ahora vean lo que es el contraste, el deber cristiano. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El deber cristiano, según nos dice el Señor Jesucristo, y por supuesto lo confirman las palabras del apóstol Pablo recién leídas, es que haya un corazón dispuesto a perdonar en nosotros. Sean de buen corazón antecede a perdónense unos a otros. Distinto a voy a tener la cuenta de 7 veces y después de 7 veces te voy a dar tu santo merecido. Es un corazón que está dispuesto a perdonar, que mira con misericordia las faltas de quien nos ofende y que busca por los medios la reconciliación, que insiste, que llama, que escribe, que busca la forma, no uno que cierra su corazón, sino uno que abre su corazón. Y estamos hablando de que quien debe abrir su corazón, sí, es aquel que ha sido ofendido, que ha sido herido. No estamos negando en esta enseñanza que quien comete una falta tenga el deber delante del Señor de arrepentirse. No negamos esto. Pero es obvio en el pasaje que nuestro Señor Jesucristo está hablando que el objetivo principal de sus palabras no está en el de la reprensión contra el que hiere, que el que hiere, por supuesto, debe tener su reprensión. Pero eso no es el punto allí. El punto central de las palabras de Cristo es el perdón. ¿Por qué? Pues esto lo vemos en nuestro segundo punto, la parábola del siervo inmisericordia. Algunos conocen esta parábola como la parábola de los 2 deudores. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver. En el texto, cuando leemos desde el versículo 23 hasta el 34, encontramos una ilustración que hace el Señor Jesucristo con respecto a lo que Él acaba de responder a Pedro. Escuche bien, hermano. Jesucristo comienza esta porción diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a, y continúa con la ilustración de la parábola. Dice, por lo cual. ¿Qué significa? Lo que yo acabo de decir, te lo voy a ilustrar con esta parábola. Eso es lo que significa eso. La respuesta que yo te acabo de dar, la voy a ilustrar por medio de esta parábola. Así que debemos decir que a partir de la respuesta sobre el perdón, Jesucristo ilustra ese perdón, esa disposición, esa consideración perdonadora que hemos de tener con nuestros prójimos que nos hieren y nos ofenden con esta ilustración. Ahora,
¿Qué es lo que ilustra la parábola en sí misma? Por supuesto que el perdón. ¿Qué clase de perdón? Nuevamente, la naturaleza de ese perdón es un perdón inmerecido. Tiene como objetivo el Señor Jesucristo mostrar el perdón inmerecido de Dios y cómo los que han recibido este perdón deberían poder extenderlo a otros de la misma manera que los perdonados han recibido el perdón. Ya lo veremos un poco más adelante. Cristo está tan seguro de lo que enseña en este contexto que comienza la parábola diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Cada vez que usted lee de las palabras de Cristo, esta expresión, el reino de los cielos es semejante a, pare la oreja. Porque se está pidiendo de nosotros aquí y ahora la conducta que pertenece naturalmente o de manera característica al reino de los cielos. A aquellos que son súbditos de un reino inconmovible, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo cual es necesario entender que quienes no practican aquello que ilustra a nuestro Señor Jesucristo al decir esto es lo que es semejante al reino de los cielos. ¿Puede uno entonces decir, hay realmente vida del reino de los cielos en quien no practica aquello que él llama que es semejante al reino de los cielos? Esto debe llevarnos precisamente a la consideración de lo que ocurre. Cristo toma la ilustración mostrando esto. Hay un señor, es decir, alguien que tiene señorío, y tiene siervos. Los siervos tienen deuda con él. ¿Y qué sucedió? Tenía un siervo que le debía 10,000 talentos. Hermanos, es una cantidad exorbitante. En cierta ocasión en el pasado alguien sacó unos cálculos paralelos, quizá tratando de colocarlo en nuestro tiempo. Y era un montón de plata igual que el común de los mortales en la tierra no tiene. Lo que significa este monto desmedido es que las palabras de Cristo estaban mostrando que este siervo no tenía ni siquiera cómo pagar. Aun cuando rogaba diciendo, permíteme, ten paciencia para que yo te lo pague todo. Él no podría pagar, porque incluso vendiéndose él y todo lo que tenía, tendría igual una deuda para con su Señor. Y quedaría totalmente como un esclavo, vendido. La deuda de este siervo era impagable. Este siervo debe a su Señor una deuda impagable. Este siervo debe a su Señor una deuda que él no podrá pagar en todo el resto de su vida. Incluso vendiéndose como esclavo, le queda debiendo aún. Lo que hace el Señor después de que este siervo le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? No dice, ok, te daré tiempo para que me pagues la deuda. No, dice la palabra del Señor, aquel Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Una deuda impagable. No le dijo, échale pichón, inténtalo a ver si por toda la vida trabajando de repente intentas y puedes llegar a pagar. No. Movido a misericordia, y presta atención a estas palabras, porque van a hacer un contraste grande con las últimas palabras de la parábola. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hay un efecto que es lógico con la misericordia. Hay algo que nace lógicamente, naturalmente, cuando alguien es movido a misericordia. Y lo que nace de allí es paciencia y perdón. Le soltó y le perdonó la deuda. Así que debemos decir que la naturaleza del perdón es que nace naturalmente de la misericordia del Señor. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La parábola continúa y nuestro Señor Jesucristo
Allí cualquiera de nosotros podría decir qué magnífica parábola, qué magnífica enseñanza. Sí, gloria al Señor, así es Dios con nosotros, nos perdona nuestra deuda. ¿Por qué? Porque esta parábola tiene el fin de ilustrar en este contexto que esa deuda que tenía el siervo para con su Señor, impagable, es tu deuda y mi deuda para con Dios. Tú no tienes cómo pagar ni que trabajes para Dios toda tu vida. Es una deuda impagable. Si te echasen a la prisión eterna, obviamente menos podrías pagar, pero estarías toda la eternidad sujeto a las llamas del fuego porque no tienes cómo pagar la inmensa deuda que tienes contra Dios. Ahora cada uno de nosotros, visto ilustrado de esta manera, puede sentir un gozo tremendo, un gozo profundo, cuando el Señor de la ilustración, movido a misericordia, cancela la deuda, le perdona todo y le dice, vete en paz. No tienes ninguna deuda, vete tranquilo. Paz y esperanza, consuelo, alegría, gozo, plenitud. La deuda ha sido cancelada. Otro ha pagado mi deuda. Aquel a quien le debía me ha exonerado de los cargos. Qué hermoso sentimiento. Aquel perdón que este siervo gozaba, lo gozaba porque su Señor fue movido a misericordia. Vino a él paz y tranquilidad, gozo y plenitud, porque de la misericordia de su Señor, a quien le debía una deuda impagable, movido a misericordia, fue perdonado. ¿Qué sucedió? Dice el Señor Jesucristo que este siervo perdonado salió y halló a uno de sus consiervos. Atención a esa palabra. Señor y siervo son dos palabras contrastantes. Señor y siervo son dos palabras distintas. No solo distintas, se contraponen. El Señor es quien está por encima del siervo y el siervo es quien debe sujetarse al Señor. ¿No es verdad, hermanos? Bien, él se encontró no a otro Señor, él se encontró a uno como él, a un consiervo, un servidor junto con él, uno semejante a él. Pero este, que era consiervo suyo, le debía 100 denarios. Hermanos, no es necesario que usted sepa tanto de las monedas de aquel tiempo para pensar, incluso si no sabe la diferencia entre un talento, que es muchísimo más que un denario, ya un talento es muchísimo más que un denario. No es muy difícil darse cuenta que 10,000 talentos es más que 100 denarios. La deuda que este consiervo tenía para este otro consiervo perdonado por el Señor era una deuda que en comparación con la que el consiervo perdonado tenía para con su Señor, era una deuda ínfima. En contraste, no estamos diciendo en esto que no, es que puede ser que la deuda pudiera ser más grande, porque a ojos de aquel a quien le debía era todo el dinero, así que evidentemente era bastante dinero para él porque se lo debía a él. Claro, no pudiera decir, por ejemplo, no es lo mismo que una persona le deba 2 millones de dólares a otro a que yo le deba 100 dólares. Oye, por favor, son 100 dólares, ¿vale? Si te los deben a ti, ¿qué vas a decir? No, si los necesito, pues. Sí, claro, comparado con 2 millones es nada, pero no necesito mis 100 dólares, ¿verdad? Y lo justo es justo. Bien, precisamente movido no por un sentimiento de misericordia, sino de una ubicación malsana del sentimiento de justicia, ahogado a su consiervo diciendo, págame lo que me debes. Y ese págame lo que me debes no tiene en este contexto un sentimiento de hacer lo mismo que le ha sido hecho a él. Y este es el problema. El consiervo le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Le suenan esas palabras? Fueron las palabras que elevó este consiervo al Señor.
Cuando movido a misericordia, fue soltado con paciencia. Y no solo fue paciente para soltarlo, sino que le perdonó toda la deuda. Pero dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice, mas Él no quiso. Mira el contraste, hermano. Aquel Señor que ilustra a nuestro Dios fue movido a misericordia, perdonó, canceló la deuda y dejó en libertad. No tienes nada que deber. Nuestra relación está completamente restaurada. Mas, ¿qué hizo el siervo malvado? No quiso. El Señor quiso. El siervo malvado no quiso. El Señor fue movido a misericordia. El siervo malvado tuvo inmisericordia. Lo que hizo fue echarlo en la cárcel hasta que pagase la deuda. Los consiervos, al ver lo que pasaba, se entristecieron mucho y por supuesto le pasaron la voz al Señor. Ahora note lo que la palabra del Señor dice. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado. Esta es la caracterización que hace el Señor con aquellos que no siguen el camino del Señor. Siervo malvado. Toda aquella deuda significa toda esa gran cantidad impagable de dinero. Te perdoné porque me rogaste. Pregunta retórica, no esperaba respuesta. Esta pregunta no espera respuesta propiamente. Es una pregunta que ya dice lo que se está procurando. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El perdón del Señor para aquellos que son perdonados presupone que quienes son perdonados están llamados y requeridos a perdonar como han sido perdonados. ¿No debías tú también? ¿Debe el cristiano perdonar? ¿Debe el cristiano perdonar? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Perdón y misericordia van de la mano. De la misericordia naturalmente nace el perdón. Un perdón verdadero está movido por la misericordia, impulsado, alimentado. Nace impelido de la misericordia. Lo que sucedió con el consiervo, con este siervo malvado que hizo inmisericordia con su consiervo. Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Oh, hermanos, qué terrible texto. Terrible texto porque encontramos aquí que cuando recibió el perdón de toda la deuda, aquel siervo miró a su señor movido a misericordia. El rostro de alguien que es movido a misericordia no es el mismo que el rostro de alguien que es movido a enojo. Y si entendemos claramente las palabras de Cristo, que esta parábola, este Señor ilustra a quien es Dios. El rostro airado de Dios no es igual que el rostro de Dios movido a misericordia. Las Escrituras nos dicen, Hebreos capítulo 10, otros pasajes alusivos a ello, dicen: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que este Señor, enojado, escuche, le entregó ¿a quién? A los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Te di la oportunidad, ¿qué hiciste con ella? Te di la misericordia, ¿qué hiciste con la misericordia? Te di el perdón, ¿qué hiciste con el perdón? Mi rostro brilló en bondad para contigo, ¿qué hiciste con eso? Tu deuda fue cancelada, ¿cómo trataste la deuda de tus congéneres? El perdón te fue dado gratuitamente, ¿qué hiciste con ese perdón? Pero este siervo es malvado porque no tenía misericordia. Resuelto, clamaba la misericordia,
Pero al clamársele a él la misericordia, no tenía un corazón dispuesto a aplicar lo mismo que había recibido. Por eso es un siervo malvado y por eso recibe el enojo de su Señor. Este pasaje nos muestra claramente cómo el Señor requiere de nosotros que tengamos entonces amabilidad, que tengamos una misericordia entrañable, que estemos llenos de mansedumbre, de paciencia, de benignidad, de soporte, de longanimidad. Longanimidad. El concepto de longanimidad evoca, queridos hermanos, la idea de algo que se estira, se estira, y se estira, y se estira, y no se rompe. ¿Deberíamos nosotros extender a otros el perdón de la misma manera en que lo hemos recibido de parte de Dios? Y si nosotros dijésemos amén a esto, que debemos extender a otros que nos hieren a nosotros el perdón de la misma manera en que nosotros lo hemos recibido de parte de Dios, ¿cómo pues nuestra práctica compagina con esto? ¿Realmente estamos perdonando como Dios nos ha perdonado? Porque a la luz de esta parábola seremos juzgados, como veremos en el tercer punto. Las Escrituras dicen en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, vestidos pues como escogidos de Dios. Escuche, ¿cómo se viste un escogido de Dios? ¿Aquí hay escogidos de Dios, hermanos? Amén. ¿Somos escogidos de Dios? Gracias. Bien, hermanos, decir que somos escogidos de Dios y que somos hijos de Dios es cosa sencilla. Es muy fácil decir soy un escogido de Dios. Pero Pablo por el Espíritu dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Describe cómo es esa vestimenta de un escogido de Dios. Escuche, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice, ¿cuál es la consecuencia de vestirse así? ¿Cómo se desenvuelve alguien que se viste como un escogido de Dios? Se desenvuelve de esta manera. Oído. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Demanda de nosotros un corazón dispuesto a soportar y perdonar. La misericordia incentiva esto en el corazón. Es más, es un producto mismo del amor que está íntimamente ligado a la misericordia y que se desprende, por supuesto, del amor, la misericordia. 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. Es paciente el amor, soporta. No lleva una lista. ¿Recuerda que dice ahí? No tome en cuenta el mal recibido. Significa no se hace una lista. No es como Pedro, te las voy a contar. Cuando llegue a 7, ahí te quedaste. Te voy a perdonar hasta 7. ¿Por qué tú crees que soy yo? Pues la mata del perdón. 7 mangos vas a encontrar. El que viene es un limón. Tendrás de mi doble fruto. Un corazón dispuesto a perdonar es un corazón lleno de amor. Es un corazón lleno de misericordia. A soportar y a perdonar cuando alguno tuviere algo contra nosotros. Pero Pablo aquí, hablando correlacionado con las palabras mismas de Cristo, dice en ese mismo versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe qué señala la palabra de Dios en ello, hermano? El modo. Qué sabroso es hablar de la naturaleza del perdón divino. Uy, qué rico. Que yo tenía una deuda impagable y que el Señor por su mera gracia ha perdonado todo cuanto yo debía. Qué sabroso, qué delicia, qué deleite, qué esperanza viene al corazón atribulado cuando nos vemos absolutamente, rotundamente perdonados por la gracia divina.
Un perdón que no tiene una cuenta, que no dice, te he perdonado, pero por aquí te tengo anotadas algunas otras en letra pequeña. Es un perdón, pero con letras pequeñas. Es un perdón que se reserva el derecho de quitarlo. Al contrario, el modo, dice la palabra del Señor, es, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, no es muy difícil recordar que las Escrituras, los Evangelios sobre todo, nos narran que Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Y no solo sufrió en lugar nuestro, sino sufrió de parte nuestra también. Nuestros pecados hieren. Hermano, tus mentiras hieren, insultan, ofenden. Tus malos pensamientos ofenden, deshonran. Sí, eso que tú crees que a nadie ha ofendido, que solo ocurrió en tu mente, ofende al Señor. Cuanto más, por supuesto, los actos o la consumación de los pecados en los pensamientos. Todos ellos ofenden al Señor. ¿Cómo perdonó Cristo esto? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Cristo mismo, siendo clavado a la cruz del Calvario, mientras lo martillaban a la cruz del Calvario, mientras aquellos bien entrenados y muy hábiles martilladores del Calvario estaban sujetando como hacían todo el tiempo y que bien sabían hacer su trabajo, Cristo dice, Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Creo que usted y yo estamos de acuerdo en que Cristo no miente. Pero ¿cómo Cristo entonces va a decir que ellos no saben lo que hacen si se dedicaban a hacer aquello? Lo que estaba diciendo es, Padre, ellos no tienen ni idea de contra quién están pecando. Y esto se cumple principal y únicamente en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es completamente perfecto, santo y justo, y su dignidad no hay quien la alcance. Por lo tanto, esas palabras en nuestros labios evidentemente no serían del todo correctas. No la primera parte, me refiero a la segunda. Dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no tienen ni idea de que están pecando contra el Dios encarnado, el Verbo divino. Y aún así, Padre, perdónales. Ahora tomamos en consideración al prójimo. Ya no la situación de pecado que vamos contra Dios y Padre, perdónales. Cristo recibe la ofensa y Él dice, Padre, perdónales. Ahora, aquellos que reciben el perdón gratuito de Cristo, ¿acaso ruegan, Padre, perdónale? Cuando viene a quien nos ofende a nosotros, ruegan por el perdón del alma de esa persona, lloran como llora por el perdón aquel que te ha perdonado. Esto es precisamente lo que nos muestra la Escritura. Dios fue movido a misericordia y perdonó. Es un perdón que es gratuito. ¿Qué dio el siervo malo a su señor para que fuera pagada la deuda? Nada. Era un perdón completamente inmerecido. Un perdón que nace de la gracia del Señor, de la misericordia del Señor. No hay adelanto, no toma, te doy un adelanto para que me vayas teniendo un poquito más de paciencia, sino que la misericordia ha producido el perdón. Y amparado bajo la misericordia, se goza del perdón divino. Y un creyente puede decir, aleluya, he sido perdonado. Mi Señor ha tenido misericordia de la gran deuda que tenía. Cualquiera de nosotros pudiera decir, buscándole volteretas al asunto, porque malos somos.
Lo que pasa es que, por supuesto, Dios nos perdona porque Cristo, que era perfecto, pagó por nosotros. Así que, de una u otra manera, la deuda ha quedado pagada, saldada. ¿Quién dio para pagar la deuda que teníamos contra Dios? ¿Usted dio algo? Ese es el punto. El que recibe el perdón de Dios no ha puesto nada, excepto la ofensa, que hizo necesario el perdón, que hizo requerido el perdón, que hizo urgente el perdón. Pero el que recibió el perdón no hizo nada para obtenerlo. Ese vicario, ese sustituto dado para que muriese en lugar nuestro, lo dio el mismo que fue ofendido. Esa es la disposición que hay en Dios para perdonar, que toma su propio hijo, su unigénito, su hermoso, y lo provee para que los viles y pecadores que le han ofendido con cada pensamiento, palabra y acción fueran efectivamente perdonados y su relación restaurada. ¿Para qué? Para que en la relación horizontal, después de haber recibido semejante perdón, desechemos en nuestro corazón y nos vayamos en contra de aquellos que nos han ofendido y herido. ¿Es esto lógico? ¿Tiene esto sentido? ¿Es congruente con la fe que profesamos? ¿Es acaso compatible con la gracia del perdón que hemos recibido? Os digo que no. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto y final. Las consecuencias de un corazón no perdonador. Cristo no miente y la palabra no puede ser quebrantada. Cristo no miente y la palabra no puede ser quebrantada. Cristo no miente y la palabra no puede ser quebrantada. Hay graves consecuencias por no perdonar a nuestros prójimos. La realidad del odio en lugar de la misericordia, de la impaciencia en lugar de la paciencia en nuestros corazones, de la indisposición en lugar de la disposición que debería haber. Es una clara muestra de alguien que no ha recibido de la naturaleza del perdón verdadero. Y nos muestra este texto que es básicamente que aquellos que son siervos malvados, que no son capaces de practicar la misericordia que han recibido ellos mismos, serán destruidos. Cristo termina diciendo en el versículo 35, así también mi Padre. Lo dijimos desde un principio, esta parábola muestra al Dios y Padre eterno. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos por sus ofensas. Y note las palabras de Cristo, porque Cristo no miente y la palabra no puede ser quebrantada. Él dice, así hará mi Padre celestial. Tú no puedes tener ni la más mínima duda de que si eres alguien que alberga rencor o resentimiento en tu corazón, que no eres capaz de extender el perdón contra quienes te ofenden. Así hará mi Padre celestial con vosotros. No habrá perdón. El perdón no será extendido. Sufrirás las consecuencias de tener una deuda impagable delante del Señor por no querer perdonar una deuda ínfima, paupérrima, miserable, increíblemente pequeña, ridículamente insignificante en contraste con lo que tú adeudas al Señor. En segundo lugar, en este punto, Cristo dice, si no perdonáis de todo corazón. Hermanos, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. El profeta Jeremías en el capítulo 17 lo dice claramente, pero tu experiencia y la mía nos dicen que es verdad eso. ¿Cuántas veces en el pasado no hemos sido engañados por nuestro propio corazón? Así también,
sucede esto? ¿Por qué Cristo dice si no perdonáis de todo corazón? ¿Será acaso que hay la posibilidad de que uno perdone y no hacerlo de todo corazón? ¿Será que la aclaratoria de Cristo al decir si no perdonáis de todo corazón significa o tiene la posibilidad de que signifique de que uno bien pudiera verbalizar, gesticular palabras que suenan como diciendo yo lo perdono, yo la perdono, cuando no hay perdón en el corazón? Os digo que esa es la realidad del alma humana. Que cada uno de nosotros tiene en su pecho un factor muy prominentemente guiador hacia lo malo. Y no me refiero al Espíritu Santo, sino a los vestigios del viejo hombre. Porque hasta que esto se vista de inmortalidad y de incorruptibilidad, usted todavía está en una carne de muerte, en un cuerpo de muerte, del cual el mismo apóstol Pablo en Romanos 7 decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A Pablo le dolía tener pecado. A Pablo le dolía tener las consideraciones que son contrarias a Dios en su vida. Así un verdadero creyente debe considerar si realmente él perdona y perdona como Dios le ha perdonado en Cristo. Hermano, ¿cómo puede el creyente vivir gozando del perdón divino y al mismo tiempo no practicarlo con aquellos que pecan contra él? Hermano, permítame colocar esto en perspectiva. Todo el pecado, 70 veces 7, serían 490 pecados contra ti mismo de una sola persona en un mismo día. Todo eso siguen siendo 100 denarios. En contraste con los 10,000 talentos que le debes a tu Señor. Eso, por supuesto, muestra, obviamente, la profundidad que debe haber de misericordia en el corazón para perdonar. Debe haber la misma anchura de alma que hubo en Dios para perdonar en Cristo, para que perdonemos de la misma manera a nuestro prójimo cuando nos ofende. Pero lo que suele suceder es lo contrario. Lejos de perdonar de todo corazón, nos encerramos. Nuestros labios dicen, no, yo lo perdono, no hay problema. Pero él por allá y yo por aquí, ella por allá y yo por aquí. Pero sí lo perdoné, pero como el agua y el aceite, ¿sabes? Hay cosas que, bueno, tú sabes. Pero no, está perdonado, está completamente perdonado. Permíteme preguntarte. Si Dios te perdonara de la misma manera que tú perdonas al que te ofende, ¿entrarías al reino de los cielos? Por eso, el estándar del perdón que debe tener el cristiano no es de la boca para afuera, sino de todo corazón. No es, no, sí, yo lo he perdonado, no pasa nada. Mientras en el corazón alberga resentimiento. Mientras en el corazón no hay una disposición verdadera, total y plena para subsanar, para reconciliar, para restaurar. Pero el perdón de Dios es una cosa tan hermosa, hermanos, que nuestra condición de relación estaba completamente podrida. Nosotros debíamos a Él. Su ira era justa sobre nosotros, mas movido a misericordia derramó su perdón. Producto de ese perdón, la condición en la que quedamos delante de Dios es una condición completamente nueva. Una condición de amor, una condición de plenitud, de libertad, de gozo, de esperanza. No es te perdono, pero vete de mi vista. Cucaracha rastrera, pero tienes mi perdón. Porque esa clase de perdón, entre comillas, hermanos, no es perdón. Y no consuela el corazón aquel que dice, bueno, yo no le digo cucaracha rastrera, aunque bueno, sí le digo, sí, se parece un poco, ¿no? Pero no le digo cucaracha rastrera, aunque se lo merece, pero no se lo digo, aunque se lo merezca. Hermano, ya está mostrando qué clase de corazón tiene usted. Y qué clase de perdón, entre comillas, es ese que ha surgido de sus labios. ¿Qué nos muestra la palabra del Señor? ¿Sabe? Eso es una actitud completamente farisaica. Fariseos,
Dentro de nosotros en muchas ocasiones sale a relucir el fariseo cuando somos nosotros los heridos. Qué difícil es practicar el perdón divino cuando somos nosotros heridos. Qué difícil, qué cosa tan difícil es aprender a mirar con misericordia, a llorar, a clavar nuestras rodillas en amor y misericordia por quienes nos ofenden. Qué difícil tarea, pero es el deber cristiano, es lo que muestra que un corazón ha sido transformado por la gracia redentora de Dios. Cristo termina diciendo, esto es lo que mi Padre hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a quienes les ofenden. ¿Esto es acaso una enseñanza nueva de Cristo? Quizá una enseñanza aislada. Quizá estas palabras puede ser que estén mal traducidas. No, hermanos. La palabra del Señor dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Págame lo que me debes, decía el siervo malvado a su consiervo. La misericordia vence sobre el juicio. Él recibió misericordia en lugar del juicio. Pero él no estaba dispuesto a dar misericordia en lugar de juicio. Él quería para sus prójimos juicio y para él misericordia. Mateo 6:12, 14 y 15 nos muestran que incluso la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro, nos muestra al final estas palabras, versículo 12 de Mateo 6, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oh, hermano, la pregunta que hice hace un rato no es aleatoria, no es una pregunta al azar, no es una que no tenga como yacimiento un fundamento sólido de la palabra de Jehová. Dice la oración modelo de Cristo, perdónanos, Señor, es el ruego. ¿Quiénes quieren perdón de Dios? Yo quiero perdón de Dios. Yo ruego constante y diariamente el perdón de Dios. Bien, la palabra del Señor nos dice, perdónanos nuestras deudas. Este es el método, la forma. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! ¡Wow! Pregunto nuevamente, si se te perdonara de la manera en la que perdonas a quienes te hieren, ¿tu relación con Dios en qué condición queda? Dios te dice, te perdono, pero tú por allá y yo por acá. Tú por aquel lado que se llama infierno y yo por acá por este lado que se llama cielo. Tú por allá por la ruina eterna y yo por la gloria excelsa. El perdón de Dios, ¿a dónde te ha llevado? ¿A tener mejor relación con Dios y en mejor condición o peor relación con Dios? Porque si el perdón de Dios te ha llevado a estar, digámoslo de una manera, en un mejor estatus con Dios, y que Dios mismo se ubicó porque tú no tenías nada para hacerlo, en pagar todo lo que era necesario pagar para que tú fueses absuelto no solo de tu deuda, sino de la consecuencia de tu deuda, ¿por qué no eres tan dispuesto para hacer lo mismo con quienes te ofenden? ¿Por qué dices que venga a mí y me pida perdón? Que venga él, que venga ella. ¿Dónde está la disposición al perdón? ¿Dónde está el corazón lleno de misericordia? ¿Dónde está el corazón lleno de la bondad que es característica de un Dios que ha derramado perdón del cual ahora gozamos? ¿Dónde? Cristo culmina en Mateo 6, en los versículos 14 y 15, dando a estas palabras del Padre Nuestro, y solo a estas palabras del Padre Nuestro, mire cuán importante es, toda la oración del Padre Nuestro, pero él toma la cláusula del perdón para dar indicaciones al respecto. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
No se puede sobreenfatizar la necesidad que hay, hermano, de que el creyente aprenda a tener misericordia y perdón. Creo que no mentimos al decir en este contexto, como claramente Cristo lo dijo, que usted no hallará perdón de Dios si usted no es capaz de dar perdón. Estoy diciendo exactamente las palabras de Cristo. El Padre Celestial no perdonará si usted no perdona. Pero dándose el caso que sabemos que nuestro corazón es engañoso, lo que Dios pide en la palabra no es decir te perdono, sino perdonar. Porque decir te perdono, eso es muy sencillo. Te perdono. Mientras el corazón está lleno se está siendo carcomido por el resentimiento, por el odio, por el rencor, por el no querer tenerte en mi presencia, el no querer verte. Te perdono, pero lo que significa es sencillamente ya no quiero tener nada que ver contigo, no quiero escucharte, no quiero sentir tu aroma entrando, no quiero escuchar tu timbre, tu tono, tu timbre me chilla el oído. Yo te perdono, pero por allá. Distinto a lo que hace el Señor. El Señor no tira lo profundo de la mar al ofensor que ha perdonado. Él tira la ofensa de quien Él ha perdonado, la tira a lo profundo de la mar para ya no recordarlo jamás. Y dice, de gracia te he amado, porque aparté de ti mi ira. Culmino esta exposición llamando a la reflexión práctica con tres cosas. Primero, como es imposible perdonar verdaderamente sin esto, lo primero debe ser practicar el amor entrañable. Es que no se puede perdonar verdaderamente si no hay amor entrañable, hermano. Amor entrañable. Digamos que la palabra ya lo dice, ¿no? Que surge de las entrañas. Significa, hermanos, no que le va a dar a usted el resultado de sus intestinos, por favor, porque a algunos pareciera que eso es lo que entienden, sino que salga desde lo más adentro ese amor. Un amor que se traduce en benignidad, en misericordia, en paciencia, en longanimidad, en mansedumbre. Eso es amor entrañable. Segundo, escudriñar la gracia divina en las Escrituras. Oh, hermano, si a usted no lo lleva a tener gracia con las faltas de los demás, que Dios haya tenido gracia con las faltas suyas, usted no es cristiano. No muestras ninguna razón para creer que eres cristiano si la gracia que dices haber recibido de Dios en el perdón de Cristo no la extiendes tú para aquellos cuyas faltas contra ti son menores que las que tú tienes contra Dios. Es cuestión de lógica y sentido común. Si escudriñamos la gracia divina en las Escrituras, podemos entonces ver con mayor énfasis cómo la gracia del Señor, su misericordia, su amor, su longanimidad, su paciencia, el Dios justo y santo. ¿Sabe lo que significa que Dios es 3 veces santo? Muy limpio de ojos para contemplar con agrado el mal. 3 veces santo. Irreversiblemente justísimo, y usted le debe. ¡Wow! Pero ese Dios fue movido a misericordia y perdonó la deuda. Escudriña la gracia divina en las Escrituras y aprende a practicar gracia con tus semejantes. Escudriña la misericordia divina en las Escrituras y aprende a practicar la misericordia con tus congéneres. Escudriña el perdón divino en las Escrituras y aprende a practicar y a dar el perdón de la misma manera para con tu prójimo. Y ese es el tercer punto de la aplicación. Practicar el camino del perdón divino. No es tu forma de perdonar. No es que yo perdono así. No es que desde chiquito aprendí a perdonar así. Aquí no interesa un pepino o un rábano si te gusta más. La forma en la que aprendiste a perdonar. Desecha todo lo que no sigue el camino divino para realizar lo que Dios te manda a realizar.
y comienza a hacer lo que Dios te manda a realizar de la manera en la que Dios te manda a realizarlo. El perdón divino que has recibido, ese camino del perdón divino, practícalo. Practícalo, hermano. Te darás cuenta que tu viaje en tu peregrinar en esta tierra será cada día más liviano. Menos serán las cargas en el alma del que perdona. Menos serán las cadenas del alma de quien perdona. Menos será lo pesado, el reconcomio, el resentimiento, porque quien no perdona verdaderamente siempre está recordando aquello, siempre está resintiendo aquello. Y eso no es consono con el perdón divino. Que el Señor nos ayude a practicar el amor entrañable, a encontrar y escudriñar la gracia divina en las Escrituras para hacerlo nosotros y practicar el camino del perdón divino. Amén, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, hemos recibido tu palabra. Tu Hijo decía, y Él no miente, ni tu palabra puede ser quebrantada, que cualquiera que no perdona de todo corazón a quienes le ofenden, tú no le vas a perdonar. Bendito Dios. No está de más rogarte que nos ayudes a perdonar de esa manera. Si con claras palabras Cristo dice eso, Señor, oh Padre, es de tal urgencia que aprendamos a perdonar de esta manera. En nuestra vida familiar, en nuestras relaciones laborales, en nuestras amistades, en nuestra vida o comunión eclesial. Hay tantas circunstancias y situaciones, Señor, porque estamos rodeados nosotros mismos de pecado. Pecan contra nosotros y nosotros pecamos contra los demás. Y cuando ofendemos, nosotros queremos que se nos perdone. Y como te hemos ofendido a ti, nosotros deseamos que tú nos perdones. Padre, ayuda, Señor, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tu Hijo. Oh bendito Padre Celestial, Él, lleno de gloria eterna, se despojó de sí mismo para vestirse de siervo y en la condición de siervo servir y humillarse más hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, para obtener el perdón gratuito para nosotros. Mientras que nosotros, cuando nos hieren y nos ofenden, nos exaltamos a nosotros mismos y no queremos perdonar. No queremos extender el perdón. No queremos orar con lágrimas por aquellos. No se conmueve nuestro corazón rogando misericordia para ellos, sino que rogamos destrucción, rogamos el juicio. Oh bendito Dios, enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado. Padre, nuestro ruego, sabemos que cuando pedimos estas cosas, estamos indirectamente pidiendo, Señor, ponme la circunstancia en la que deba practicar el perdón que tú me has dado a mí. Oh bendito Dios, ayúdanos a perdonar. Que cuando llegue la hora en la que fui ofendido, fui herido, en la que fui tratado, según mi perspectiva, no conforme a la dignidad, no conforme a lo que merecía. Ayúdanos a volcar nuestra mirada a la cruz del Calvario y mirar allí a uno que fue entregado por ti y no cualquiera. Tú entregaste a tu Hijo, tu precioso, el amado del cielo, el deseado de las naciones, el precioso, sí. Fue entregado por ti y Él voluntariamente vino para que sobre Él cayese el pago de nuestra deuda y así nos exoneraste de lo que merecíamos justamente. Oh Padre, danos ese corazón. Oh Padre, danos esa disposición misericordiosa de perdonar como tú perdonas, de disponernos a dar lo que es necesario para perdonar y colocarlo nosotros y buscar la reconciliación y buscar la restauración y llamar e insistir.
que incluso si ya no pudiera haber reconciliación, que no fuera porque nosotros nos cerramos o dejamos de buscar, sino porque el otro no quiso ya tener reconciliación y restauración. De lo contrario, danos a nosotros una búsqueda incansable de perdón. Sí, Padre, hasta 70 veces 7 diariamente. Y con buen corazón, no anotando, no marcando, no albergando resentimiento, sino mirando las faltas de ellos contra nosotros, como son realmente contrastadas a la luz de nuestros pecados contra ti. Nada, nada. En Cristo Jesús rogamos estas cosas, Padre. Amén.